Quería leerles algo que en esta semana el Señor me permitió escuchar, leer de esas cosas que nunca faltan en internet. Y hoy en la mañana que estaba preparando la palabra, bueno, no preparando, porque la preparamos 15 días, 2 semanas, a veces el Señor empieza en el mes de enero a darme una palabra que luego el Padre manda a darla en el mes de abril. Pero ya el último momento es que uno repasa y reúne las cosas y pone en orden las ideas y apunta a las cosas que va viendo conforme a lo que el Señor va mostrando. Y justo en esta semana escuché esto y hoy por la mañana le decía a mi esposo, mándamela porque quiero leerla y al principio usted no va a entender por qué la leo, pero luego se va a dar cuenta por qué. Así que voy a empezar con esta frase que la leímos de autor anónimo en el internet. Dice: si su pastor le prohíbe hablar con quien se fue de la congregación, huya usted también. Somos la iglesia, no la mafia cristiana. Digo, ya me fue un impacto tan fuerte, porque he escuchado eso muchas veces, que muchas iglesias, cuando alguien se va, prohíben a los que se quedan, cuidado, no les hablen. Y es más, hasta cuando se está yendo es como si quisieran echarle para no saber más, como si fuera que no, la persona que se retira deja de ser hijo de Dios, deja de ser parte de la iglesia, deja de ser parte del cuerpo de Cristo. Y la verdad es que no es así. Aunque se fueran equivocados, papá tienen. Y aunque se fuera, porque cuando el hijo pródigo se fue, no dejó de ser hijo, fue el hijo pródigo, que volvió, pero al Padre. A Él es a quien el hijo debe volver. Así es que vamos a ir entendiendo por qué el Padre me mandó a leer esto, a leerles. Yo no lo entendí en un inicio. Y luego mientras seguía repasando, dije, ya, es por esta razón. Así que en esta mañana vamos a empezar con el verso que dice, está en Gedeón 7, capítulo 7, versículo 3. ¿Me acompañan, por favor, con este versículo tan bonito? Ay, Gedeón le apunté, jueces. ¿Dónde está el libro de Gedeón? Pero nadie me dijo nada. ¿Están dormidos o pensaron que sí hay el libro de Gedeón? Jueces 7:3. Es que la historia se trata de Gedeón. Jueces 7, capítulo 7, versículo 3. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice así: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Quién no sabe quién es Gedeón? Levante su mano, porque si usted no sabe, yo lo explico. Pero si usted sabe, yo continúo. Ya, entonces como hay personas que no saben quién es Gedeón, esta partecita de la historia le voy a hacer una introducción rapidita. Un tiempo el pueblo de Dios estaba perdido. No había quien los dirija, no tenían rey, no tenían sacerdotes, no tenían nada, estaban perdidos. Y Dios, en cuanto ellos clamaban por una aflicción, especialmente porque les robaban, les oprimían, les causaban daño a los otros pueblos, el pueblo de Israel clamaba y Dios levantaba un juez para ayudarles, darles alivio, con la esperanza de que pronto el pueblo de Israel se vuelva a Dios y se vuelva su verdadero y único rey. Y mientras el pueblo de Israel estaba en esas, que se unía, se buscaba a Dios y clamaba, Dios les levantaba un juez. Luego se olvidaban de Dios, se olvidaban de lo que Él había hecho y se volvían a perder en sus caminos y volvían a clamar. Y volvían a pedir a Dios y otro juez se levantaba. Y ahí vemos el libro de Jueces, donde usted puede ver todos los jueces que Dios levantó. Entre esos estaba Gedeón. Y Gedeón estaba en el tiempo en que los madianitas les robaban todo el fruto de su tierra. Tenían que vivir escondidos en cuevas, hacer furtivos sus sembríos y sus cosechas. Y se venían los madianitas y tenían que esconderlo todo
para que no les robaran, porque si no alcanzaban, les venían, mataban y les robaban. Y entre esos que se escondía estaba Gedeón. Y Gedeón fue llamado de parte de Dios para convertirse en el juez del tiempo en el que el Señor los iba a rescatar de esta opresión de los madianitas. Tal vez usted pueda identificarse con este tiempo, que a veces usted está en la vida cristiana y se busca al Señor y usted ve que Dios lo levanta y pasa un tiempo de paz y vuelve a olvidarse, deja de asistir a la iglesia, ya no ora en las mañanas, ya la Biblia ya no está entre sus libros preferidos y de a poco ya deja de acercarse al Señor, se aparta y vuelve otra vez una aflicción. Y corre nuevamente a donde el Señor, ayúdame, rescátame, y otra vez. Y si usted está en ese sube y baja, en ese vaivén espiritual, pues usted tiene que saber que el Señor está dispuesto a cortar esa cadena, esa estructura de descuido de su vida espiritual, para que se afirme en Jesucristo, a quien el Señor le dijo que le daba un trono eterno, no temporal, no para el momento, no para la aflicción, sino eterno. Entonces usted tiene que abrirse a ese Jesucristo y obedecerle, porque Él no ha cambiado. El que va y viene es usted, pero Él es eterno y su reino es eterno. Así que sí fui yo una vez, un tiempo que fui así, me buscaba al Señor en la aflicción y ya se acomodaba la situación, ya hasta el milagro veía. Y otra vez, hasta que otra aflicción vino y nuevamente. Pero una de esas ya tomé la decisión y le dije, bueno, Señor, así no me está yendo bien y así no quiero la vida. O me rindo o me rindo. Y no depende de lo que Dios haga, sino de lo que usted se rinda. Entonces, estando en esa situación, Gedeón le dice Dios, ya él pasa por un proceso de cobarde a valiente. Y dice el Señor, le manda a hacer una guerra. Y le dice, reúne del pueblo a un grupo de guerreros. Y él va con sus guerreros, pero dice el Señor, eran muchos. Y no eran tanto los muchos por la cantidad, porque a final de cuentas el ejército iba a seguir siendo muy grande. Pero eran muchos porque no eran los adecuados. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, vamos a hacer algo. Les vas a decir que los que tengan miedo se regresen. Y ahí estamos en el verso que usted acaba de leer conmigo. El Señor dijo, son muchos guerreros. ¿De cuáles cuáles van a ser los que van a regresarse? Los que tengan ¿qué? Miedo. O sea que dentro del ejército que Gedeón llevaba, había un grupo de gente que tenía miedo. Mis amados, no podemos ser los guerreros del Señor si en nosotros hay miedo. Y entonces precisamente es de lo que vamos a hablar en este día. Vamos a hablar del miedo. Dígame, ¿qué es lo contrario al miedo? No les oí. ¿Cómo? El valor. ¿Seguros? No. Lo contrario al miedo es el amor. Y lo contrario al amor no es el odio, es el temor, es el miedo. ¿De dónde saco yo esto? Vamos a la palabra. Por favor, acompáñenme a Hebreos 2, del 14 al 15. Me avisan cuando ya tengamos. Usted en esta mañana vino a ser libre. Así que si usted siente que le está dando sueño, que se está cansando, que siente agotamiento, levántese y vaya donde el pastor Mauro y dígale, pastor, me estoy cayendo del sueño, que él va a reprender ese espíritu de sueño para que usted hoy sea libre. Porque una de las cosas que el enemigo hace es distraerle para que usted no reciba. Y hoy de verdad que hoy quiero que usted esté totalmente atento, porque papá me mandó a hacer algo muy importante el día de hoy. De hecho, venía con temblor de piernas. Le digo, Señor, voy a hablar del temor y mis piernas están que me tiemblan. Pero es que algo importante va a hacer el Señor con los que hoy han venido. Así que usted está dispuesto, prepárese. Y si el enemigo le quiere distraer, le quiere hacer dormir, le quiere traer preocupaciones, usted sea más apercibido, esté más atento y no se deje.
Y si necesita ayuda, como le digo, el pastor Mauri está ahí detrás, dispuesto y listo para ya echar fuera toda esa pesadez y apoyarme con esto que el Señor nos mandó a hacer en esta mañana. ¿Sí? ¿Está dispuesto y expectante usted el día de hoy? ¿Listo? Estamos con Hebreos. ¿Listos? Vamos a leerlo. Van a leerlo todos ustedes. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Bueno, ¿y qué tiene que ver con eso del temor? Bueno, vamos a verlo nuevamente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, se refiere al Señor Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Destruir, diga destruir, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, diga temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? Servidumbre. El Señor nos dice en su palabra que el amor echa fuera el temor. Y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que ahí entendemos que hay un imperio. Yo quiero que usted se ubique que la muerte no es tanto de lo que estamos hablando, no es el hecho de que usted llega el día en el que el Señor le dice, ven a mi presencia, y usted aquí en su cuerpo muere, pero su alma y su espíritu van al Señor a vivir eternamente con Él. No estoy hablando de ese evento, estoy hablando de este imperio que se llama muerte. Un imperio que, como la palabra lo indica, tiene una capacidad gubernamental. Cuando hablamos de imperio, estamos hablando de un gobierno territorial, pero no es un gobierno democrático. No es que alguien votó para que sea gobernante, sino que un imperio tiene una característica que quiere decir que se mete violentamente, abusivamente y empieza a gobernar. Los imperios en la tierra son un ejemplo, que empiezan a conquistar y van haciéndose cada vez más fuerte y llegan a tener una característica que llegan a dominar la mayor parte de algo, de un territorio. Entonces, cuando hablamos del imperio de la muerte, estamos hablando de que la muerte, este espíritu de muerte, se metió a lo largo y ancho del mundo espiritual. Entonces, ¿quién viene a gobernar según este pasaje? El imperio de la muerte es el mismo Satanás. Él era, mire que lo que estoy diciendo, era el gobernante absoluto a través de la muerte. Pero Cristo Jesús vino y le arrebató ese gobierno y le arrebató esa potestad. Y ahora el Señor Jesucristo, con su muerte, arrebató a las tinieblas el dominio de la muerte. Entonces tú ya no vas a morir porque la muerte decide, este es tu fin y te arrebata de esta tierra. Ya la muerte no se viene a enseñorear sobre los hijos de Dios. Por eso es importante que tú conozcas y recibas a Cristo en tu corazón y que seas hecho hijo de Dios. Porque hay una distancia entre el momento en que tú le aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida y que tú seas hecho hijo de Dios. Porque la palabra nos dice, al que cree, ¿no? Al que cree y le recibe, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Más los que creyeron en su nombre y le recibieron tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay una potestad, un poder que es otorgado al que le recibe y le cree a Jesús. Pero hay que ejecutar ese poder. Y hay que aceptar el espíritu de adopción. Cuando Jesús murió, te dio la potestad de ser hecho hijo, como el padre que va a adoptar a un hijo, un niño que no tiene padres, va a ser adoptado. El padre hace los trámites, le lleva a su casa, le da su alimento,
le da su nombre, su apellido y hasta su herencia, pero solamente se completa esa adopción cuando el hijo le reconoce como padre. Porque hay muchos en la vida natural que fueron adoptados por familias y a la mayoría de edad se dan la vuelta a buscar quién era su padre y su madre. Y no solamente para saber quién era, sino para regresarse a donde era su origen. Entonces, ahí el proceso de adopción nunca se dio. El proceso de adopción se da cuando el padre o la madre toma la decisión de adoptar a ese hijo y ese hijo toma la decisión de ser llamado hijo de esa pareja. Y por mucho que pueda aprender y conocer cuál fue su origen, no se va de la casa de sus padres adoptivos, porque ya no son solamente quienes le adoptaron, ya son sus padres. Misma situación nosotros como hijos de Dios. El Padre, el momento en el que tú aceptaste a Cristo, Él te hizo, te dio los papeles, dio el pago que es la sangre de Cristo, hizo todo, te dio su espíritu, te dio todo lo necesario para que tú seas parte de su familia y seas su hijo. Pero solo se completará cuando tú estés claro de que Él es tu Padre. Y ya no vuelvas a lo que tenías antes. Ya no te interese de dónde tú saliste. Ya no te vuelvas a lo que tú dejaste. Y ahora en cambio eres hijo de Dios. Y sin importar lo que haya pasado, ya lo que viene delante siempre vas a ser hijo de Dios. Y para aceptar la paternidad viene la obediencia. Para aceptar la paternidad viene la entrega, viene la rendición. Si tú no haces eso y solo quieres los beneficios, entonces eres ese hijo adoptivo que no aceptó la adopción. Si donde el Señor te lleva tú no lo aceptas y te reniegas, es que no estás aceptando la paternidad. Porque es bien bonito tener papá que a uno le alimente, a uno le cuide, a uno le dé todo lo necesario. Es hermoso. Pero cuando papá da sus órdenes y tú te rebelas, entonces ahí podrías estar rechazando una paternidad. Porque el Señor quiere Él tomarte porque hay un imperio de donde Él te sacó y es un imperio de muerte. En donde nos dice la palabra que acabamos de leer, donde estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte, les quiero contar esto, prácticamente en todas las veces que hemos visto liberación, el Señor bendito Dios nos ha permitido tener esta bendición de liberar a muchas personas, de tener procesos de liberación. Y una de las cosas que casi siempre, por no decir siempre, porque de pronto algunos se me pasa por alto, es que la persona tiene que renunciar y ser liberada a la muerte y al temor a la muerte. Son dos espíritus a los cuales tenemos que echar fuera. Al espíritu de la muerte y al espíritu de temor de la muerte. Prácticamente en todas las veces que hemos tenido liberaciones, así ha sucedido, ¿sí o no, Ana María? ¿Y por qué es esto? Y es increíble que es una contradicción. Cuando hemos liberado a una persona que está en mucha angustia, en desesperación, renuncia al temor a la muerte y renuncia a la muerte y luego le pregunto a usted, ¿alguna vez trató de matarse? Y la respuesta casi siempre es sí. O por lo menos pensó en morirse y la respuesta es sí. Y estuvo involucrada en algo que tiene que ver con el aborto, porque cuando hay un aborto se abre una puerta al espíritu de muerte y se abre una puerta al espíritu de temor de muerte. Y cuando decimos, porque incluso a los varones se les dice, tal vez usted tuvo algo que ver con un aborto, y dicen sí, ahí es donde está presente el espíritu de muerte o el de temor de la muerte. ¿Y por qué pasa esto? Si hay temor de muerte y hay espíritu de muerte, ¿por qué la gente trata de suicidarse o intenta o piensa o anhela de alguna manera acabar con su vida? Es contradictorio, pero es que este espíritu, este imperio tan grande y tremendo que está en el mundo, hace eso, que la persona lo atraiga de alguna manera. Por eso les decía que es un imperio. Se mete abusivamente, se mete golpeando, se mete engañando. Y muchas veces a nosotros nos ha engañado para abrirle la puerta. Y por eso le decía que hoy usted va a tener libertad. Porque si usted que me está escuchando y el espíritu le está redarguyendo,
de que usted alguna vez intentó suicidarse. Si alguna vez usted hizo alguna acción para ir en contra de su vida, quiero hacerle saber que primero eso es un pecado. Segundo, es una intromisión de la muerte en su vida. Y si usted le abrió esa puerta, ¿qué hay que hacer hoy? Sacarlo. Y si usted además tiene temor, hay que sacarlo. Porque el espíritu de temor no se lo dio a usted Dios. Porque el espíritu de temor es un demonio, uno de los que están trabajando con el Satanás para gobernar la vida de los hombres. Y si usted como hijo de Dios, que fue sacado por la muerte de Cristo de ese imperio, no puede volver a tener esos rasgos de un imperio del cual usted no le pertenece. ¿Me explico? Y si usted todavía tiene temor, entonces hay algo que hacer con ese temor. Usted tiene que llegar al arrepentimiento. Porque si usted está metido en una guerra espiritual, que está metido, entonces tiene que salir de ese temor. Porque no está apto, como nos enseñó en Gedeón, a pelear entre los ejércitos del Dios viviente si a usted aún le gobierna el miedo. Y ahora vamos a analizar los miedos. Porque de pronto dice, no, yo no tengo temor a morirme. En verdad, de pronto usted ya pasó ese lindero. Yo recuerdo antes de conocer a Cristo, uno de los temores más grandes que yo tenía era morirme. Porque yo decía, ¿a dónde me voy? Si yo me muero, segurito me voy al infierno. Porque yo tenía conciencia de mis pecados. Y yo sabía que las cosas, muchas de las que yo hacía, no eran agradables a Dios. Y como bendito Dios me pusieron en una escuelita, mis papás de monjitas, ellas sí nos hacían tener miedo. Y el miedo me sirvió en ese tiempo para poder tener la conciencia de mis pecados. Pero el miedo me alejó del amor de Dios, porque el amor de Dios y el miedo se contraponen. Quien tiene miedo no ha conocido el amor de Dios. Y entonces ahí viene un impacto fuerte a mi alma. Porque si yo tengo miedo, aún no he sido perfeccionada en el amor. Y usted me puede decir, no, pero es que ya no tengo miedo a la muerte. Bien, le felicito. Porque su vida ya entendió, en su vida entendió que su morir es Cristo. Su vivir es Cristo. Y morir en Cristo para usted es ganancia. ¿No sabemos decir que el que muere pasa mejor vida? ¿Se ha oído usted esa frase? Entonces, si va a pasar a mejor vida, ¿por qué tener miedo de la muerte? Porque si la vida que viene es mejor que la de aquí, vamos a muramos tranquilos. Pero ¿por qué hay miedo de morirse? Porque todavía no hemos perfeccionado, no nos hemos perfeccionado en el amor. Con esto no le quiero decir, vaya y busque la muerte porque usted va a estar feliz. No, porque usted sabe que usted tiene un tiempo en el que el Señor le llamará. Y si usted está seguro que el tiempo en el que usted va a morir es el tiempo en el que el Señor le llamará, entonces usted puede pelear con todo aquello que puede estar atentando contra su vida, porque usted tiene ya autoridad sobre aquello que no viene de Dios, porque usted no tiene temor a morir, porque Dios le ha entregado en Cristo la vida. Y cuando usted se vaya a la presencia del Señor y duerma, como dice la palabra, será cuando Cristo lo decida. Ya no el imperio de la muerte, sino Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que todo lo que viene en adelante va a venir con la sanidad del amor de Dios. Cuando hablamos de guerra espiritual, pues es tan simple como el hecho de que usted se pasó del bando de las tinieblas al bando de Cristo. Y entonces usted ya tiene un enemigo, quiera o no tenerlo. Porque usted estaba debajo del dominio de Satanás y sus huestes espirituales. Y estaba usted tranquilo, entre comillas, porque no necesitaba que el enemigo haga nada en contra de usted, porque usted ya estaba caminando por donde le había marcado. Por eso el Señor dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuándo? Cuando su padre no es Dios. Y entonces usted acepta a Cristo y usted pasa a tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted ya se somete a Cristo. Usted entiende quién es su papá. Usted ya sabe cuánto le ama y usted empieza a desarrollarse en ese amor. Y entonces usted tiene inmediatamente un enemigo, el que de donde usted salió. Amén. Ahora ese enemigo lo va a querer a usted volver a gobernar. Ya no lo puede gobernar como lo gobernaba acá,
Pero entonces empieza a lanzar dardos de fuego contra usted para convencerle que usted no es hijo, que usted no es bendecido, que usted no es librado, que usted aún está enfermo, que usted aún tiene escasez, que usted aún vive en la manera en la que vivía, que el pecado aún se enseñorea sobre usted y empieza a tratar de convencerle de un montón de cosas a las que usted tiene que empezar a aprender a rechazar, renunciar y resistir. Y esto de la guerra espiritual viene con una característica impresionante. Guerra espiritual no es solamente el, bueno, a ver, yo me pongo valiente y me voy a pelear contra los demonios porque yo soy una guerrera del Señor, porque yo tengo autoridad y yo tengo potestad. No se trata solo de eso. Se trata de que uno debe arrancarle de las garras de Satanás a las personas que están perdidas. Y esa es la característica del guerrero espiritual por excelencia que se llama Jesucristo. Él peleó esta guerra y nos dio autoridad sobre esto para arrancarnos de las garras del enemigo por amor. Así que cuando usted y yo hablamos de liberación, tiene que ser nuestra motivación el amor. Porque cuando amo a las almas que están perdidas, entonces voy por ellas. Y cuando yo peleo con el arma más poderosa que Dios nos ha dado, que se llama el amor, no hay nada ni nadie que me pueda vencer. Vamos a ver en primera de Juan 4:20, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya tenemos todos ahí? Me avisan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces aquí viene un asunto. Si es que estamos en esta guerra contra un imperio de esta magnitud, nosotros no podemos pelear con nuestra carne, ni pelear con nuestro ego. Tenemos que pelear con el amor del Señor. Y entonces ahí la pregunta es esta. Vamos, iglesia amada, hagámonos un examen de conciencia. Yo no quiero que me responda en voz alta, pero quiero preguntarle. Entre los que estamos aquí, ¿hay alguno que a usted no le caiga bien? ¿Hay alguno que a usted le ha ofendido de alguna manera? ¿Hay alguno que le quitó el saludo o no le trató con respeto? Entre los que estamos aquí, ¿hay alguno que usted diga, dice que es cristiano y mírale cómo se comporta? ¿Hay alguno a quien usted haya juzgado? ¿Hay alguno a quien usted le falló? ¿Se comprometió a hacer algo y no lo hizo? ¿Hay alguno de quien usted habló? ¿Hay alguno que habló mal de usted? Solo en este grupo que estamos aquí. ¿Hay eso en la iglesia? Entonces mira el riesgo que tenemos tan grande, que siendo el cuerpo de Cristo, hemos dejado que este pasaje no sea una realidad en nuestra vida. Estamos en el riesgo grande que el imperio del temor se haya metido en nuestras vidas. Porque si no hay amor entre nosotros, entonces ¿quién viene a gobernar? El imperio del temor. Entonces vamos a hacernos ese examen. ¿Para qué, mis amados? Porque una de las formas más fáciles de liberar a alguien es cuando ese alguien se arrepiente. Si yo puedo pasarme el día diciendo fuera tal y fuera cual, puedo hacerlo. Y se van a ir porque tenemos el nombre de Cristo con el cual toda potestad y todo principado de las tinieblas obedece y se va. Pero si dentro de ti no hay arrepentimiento, esa cosa se agarra, no se quiere ir. La forma más fácil de liberar a una persona es decirle arrepiéntete. Así que si usted hoy tiene contienda con alguien dentro de la iglesia, hoy usted tiene que ser libre. El Señor nos dio esta orden, esta mañana me dio la orden, liberar al pueblo del temor. Porque viene un tiempo de guerra más fuerte del que usted se imagina. Viene un tiempo de guerra, pero para bendición.
El Señor quiere un tiempo de avivamiento en este lugar. Quiere un tiempo de avivamiento en su vida. Quiere un tiempo de avivamiento en la iglesia. Pero mientras estemos embebidos en el temor, no estamos capacitados. Y si el Señor puede hacer con un grupo de 10 personas grandes cosas, pero yo no creo que usted y yo querramos quedarnos fuera de este ejército. Porque si bien es cierto, la guerra trae dificultades, también trae galardones. Y de entre los que usted va a conquistar y va a ganar, son los mismos que usted, por los que usted ha estado orando. Por aquellos que están perdidos, almas a las que usted ama. Ponga en su mente solo una persona por la cual usted ha orado que salga de tinieblas. ¿Qué tal si el Señor hoy le dice, yo te voy a dar esa capacidad, pero me tienes que soltar tu temor? ¿A qué tiene temor el hombre? El hombre tiene temores de muchas naturalezas. Por ejemplo, las fobias. Si tú te has conformado a tener una fobia, créeme que has dejado que un pedazo, una ramificación del imperio de la muerte esté dentro de ti. Y tienes que pelearle. El temor no se va a quitar porque yo ponga mis manos encima tuyo y diga, se te quita el temor. Al temor hay que enfrentarlo. Por eso muchos terapistas que hacen esto de ayudar a la gente a liberarse de las fobias, lo que hacen es enfrentarle de frente, de golpe, al temor suyo. Le ponen a la persona que tiene miedo a las arañas, le hacen que tenga una araña en las manos. Y progresivamente le van enfrentando hasta que ya no solo se sobrepone al temor, sino que ya no le da miedo. Y si a usted ahorita se le espeluznó el cuerpo es porque todavía ahí está manifestándose algo de temor. Si a usted no le agradan los ratones y dice, es que, ay, no, yo no los soporto y usted solamente los evita, créame que usted ahí tiene una ramificación del imperio del temor. ¿Y usted quiere ser libre hoy? ¿O no? Prefiero, no me enfrente. Yo puedo verla a esa distancia, pero 1 metro menos ya no se me acerque. Eso es una cosa que el enemigo ha puesto para poder tener una puerta abierta al temor. Y aunque usted solo diga, no, pero yo solo le tengo miedo a los ratones. Yo solo le tengo miedo a las serpientes. Yo solo le tengo miedo a lo que quiera que le tenga miedo. Solo es a eso. Usted no se va a dar cuenta, pero hay cosas que le están, esta es una puerta abierta, pero le está manifestando el temor en otros lugares, en otras áreas de su vida. Por ejemplo, usted tiene temor a que le roben, indiscriminadamente temor a que le roben. No digo que no sea normal, que uno diga, bueno, pues no quiero que me roben. Pero cierra las puertas de la casa, revisa 5 veces los cerrojos y no puede ni dormir, se despierta a la madrugada y dice, cerré bien las puertas. Y corre a la madrugada a ver las puertas si están cerradas o no. Ahí hay un gobierno del imperio del temor. Y si de pronto usted dice, tengo temor al secuestro y anda por las calles mirando de lado, mirando del otro, es que no quiero que me secuestren. Obvio que nadie quiere que ser secuestrado, pero si se vuelve tan indiscriminado ese temor en usted, tan absurdo ese temor en usted, entonces ahí hay un imperio que se metió por una cosa chiquita, que le dejamos ahí como que no pasa nada, pero se empieza a manifestar de una manera mayor. ¿Sabe cuál es el más grande temor del ser humano? ¿Quiere que le cuente cuál es el más grande temor del ser humano? Perder el control. Y cuando sentimos que el control se nos va de las manos, empezamos a tener pánico. Papás y mamás que estamos aquí, ¿cuántas veces hemos educado a nuestros hijos en base a nuestros temores? Les ponemos las reglas para que no se pierda el control que les tenemos. Y resulta que en la adolescencia es el tiempo en el que el niño deja de ser niño y tiene que empezar a ser adulto. Y para ser adulto va a empezar a tratar de adaptarse al mundo de adulto, pero aún no tiene las herramientas y todavía no tiene la destreza. Y eso le va a llevar a hacer experimentos y en los experimentos se va a equivocar. Pero si la mamá y el papá no le dejan y le tienen controlado, no va a aprender. ¿Y por qué el papá y mamá les tratamos de controlar? Porque tenemos temor de perder el control de sus vidas. ¿Y por qué tenemos temor de perder el control? Porque algo pasó en nuestra niñez que nos dio ese temor. Papás y mamás, díganme,
¿De qué tenemos temor que les pase a nuestros hijos? Que salgan embarazadas siendo solteras, tal vez porque a usted le pasó. Que se casen con una persona que no corresponde, porque tal vez usted se casó con alguien que no correspondía. Tiene temor de que les vaya mal económicamente, por eso tiene que estudiar, sale de la universidad de inmediato, tiene que ir a la universidad, porque si no va a la universidad no va a tener recursos para su futuro. ¿Cuál es el otro temor? Que se vaya a meter en vicios, tal vez porque usted se metió en vicios. O tal vez usted nunca hizo nada de eso porque a usted también lo controlaron al máximo y quiere repetir ese mismo sistema de control. Usted tiene temor de que su hijo experimente porque piensa y está seguro que se va a equivocar, porque usted tiene temor a sus errores. Porque usted se ha equivocado tanto que tiene temor a equivocar, a que sus hijos se equivoquen. Por eso es que cuando usted vaya a poner reglas, papá y mamá, no las ponga en base al temor de perder el control, sino en base a la necesidad que su hijito tiene de crecer y de aprender. Y yo te voy a dar permiso para que te vayas a ciertas actividades, pero a otras no. Porque eso es parte de tu aprendizaje a ser responsable. Me llegas a una hora determinada, no para controlarle que no esté haciendo nada malo, sino para que aprenda a tener límites. No te doy todo lo que quieres y te voy a decir muchas veces que no te voy a dar, no porque no tenga miedo de que te me vayas, te doy todo para que no te me vayas, sino porque sé que tienes que aprender a administrar lo que tienes y que no todo en la vida te va a ser un sí, tienes que aprender también a recibir un no. Y así podemos ir analizando cantidad de formas de analizar, de educar a nuestros hijos. Si tú lo estás haciendo en base de tu temor, tus hijos van a recibir ese temor y luego lo van a repetir y es generación tras generación. Hoy tienes que arrepentirte. Cuando también tenemos el miedo, el temor de perder el control en lo económico. Que de pronto no te quieres gastar un centavo porque tienes miedo de quedarte sin nada. Y te desesperas por conseguir cuidar ese trabajo donde te oprimen, donde te hacen daño, porque tienes miedo de quedarte sin dinero. Y de pronto empiezas a oír las noticias de que las circunstancias del país son adversas económicamente y entras en pánico porque dices, ¿y ahora de dónde voy a sacar lo necesario? Y te empieza a gobernar el temor. Y cuando ves que la cuenta bancaria empieza a bajar, te da temor porque piensas que se te va el control. Y tal vez tienes temor de perder tu posición. Y ya los años pasan y no he estudiado todavía la maestría, entonces tengo que estudiar la maestría porque si no la maestría no voy a poder ascender en el trabajo. Y luego la maestría viene el siguiente posgrado y llenándote de títulos. Quiero que me entiendan que no estoy diciendo que estudiar está mal. No estoy diciendo que cuidar del dinero está mal, que ser buen administrador está mal. Lo que estoy diciéndote es que cuando eso te causa temor, ya pasaste del límite. Porque también hay una realidad. Cuando hay prudencia, te evitas muchos temores. Si eres prudente y no andas con todas las parejas que se te cruzan, vas a tener menos temores. No va a haber temor en tu vida de que tengas una enfermedad venérea, por ejemplo, o que te decida y te vayas a morir. Entonces, ser prudente te quita muchos temores. Si eres buen administrador, te vas a quitar muchos temores. Pero si a pesar de que eres buen administrador tienes pánico y empiezas a angustiarte porque el control del dinero se te va, entonces ahí estás pasándote del límite. Y a eso es a lo que yo voy hoy. Si tienes temor a ser dañado en tu corazón y no te abres con nadie, no le abres la puerta a nadie, no tienes amistades porque tienes temor de ser traicionado, entonces se te perdió el límite y te fuiste más allá y el gobierno del temor está sobre ti. Por eso les leía esto, ahora sí, el porqué de esta lectura que les hice al inicio. Porque si yo como pastora o como persona de la congregación, autoridad de la congregación, tengo temor de que ustedes se vayan, entonces empiezo a tratar de controlarlos,
Empiezo a tratar de decirle, usted no oye a nadie, no oye la prédica de nadie, usted no se va a leer ningún libro porque solo me tiene que oír a mí, solo tiene que basarse en lo que yo le enseño, porque todo lo demás es perverso y solo yo le puedo dar lo mejor. Ahí hay un espíritu de temor, un espíritu de miedo de perder el control. Pero si la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y Él a ustedes los cuida sin temor alguno. Él a ustedes los guarda sin temor alguno. Y a ustedes los lleva aquí o los pone allá, porque el Señor no tiene temor alguno, porque Él no los va a perder. Entonces yo le digo, gracias, Señor. Porque si un día uno de ustedes dice, pastora o pastor, yo me quiero ir porque tengo un llamado de parte del Señor, yo le voy a decir, bendito el Padre, porque la iglesia no es para quedarse metida secula seculorum. Es para que vaya a donde tenga que ir. Y si usted está equivocado, yo voy a orar porque el Señor le corrija, para que donde usted vaya sea bendición de parte del Señor a quien le va a oír. Y tal vez hasta le ayude, le dé material, le dé instrucción, ore por usted para que venga su comunión perfecta con el Señor y usted pueda ser levantado donde vaya. Porque insensatos seríamos si queremos tenerlos aquí controlados a todos ustedes. Porque ustedes papá tienen y ese no soy yo, ni es mi esposo. Amén, gloria a Dios. ¿De qué otra cosa tenemos miedo? Tenemos miedo de perder la vida. Tenemos miedo de perder los hijos. Tenemos miedo de perder las posesiones. Y quiero contarles algo. Cuando tú no tienes miedo de perder nada, cuando tú ya no tienes miedo a nada, entonces eres intocable para Satanás. Repito, cuando no tienes temor a perder, no tienes nada que perder. Y el que no tiene nada que perder es intocable para Satanás. Porque cuando el enemigo sabe que tú tienes un temor, de ahí se aprovecha. Pero cuando sueltas ese temor, ya no tiene más que hacer contigo. ¿De dónde la agarro si no tiene temor? ¿De qué hago para darle miedo? ¿Qué hago para que ese imperio se vuelva a meter en su vida? No tiene nada que hacer, porque tú ya no tienes miedo. Luego de eso yo le dije, bueno, papá, vamos a hacer un análisis de mí. Hazme un examen a ver si yo tengo miedo. Y entonces empecé a ver, bueno, ¿y qué puedo tener miedo? Miedo de que mis hijos se vayan, que mis hijos se pierdan. Ay, qué terrible pensamiento. Que un día ya no lo vuelva a ver más y que ni siquiera sepa dónde está su paradero. Yo creo que ese es el pensamiento más horrible que como madre o padre podemos tener, ¿verdad? Pero le dije, bueno, a ver, ¿y qué pasaría, Señor? Si tú sabes dónde está, si tú sabes cómo está, si tú sabes lo que vas a hacer con él o con ella, ¿qué miedo tengo? ¿Qué importa si yo no lo sé? Lo importante es que tú lo sabes. Entonces, cuando suelto ese temor, ¿qué creen que puede pasar? Nada. No va a pasar nada porque no tengo miedo. Y luego me dice, bueno, ¿y si te quito a tu esposo? Listo, Señor. Si tú te lo quieres llevar a tu presencia y llegó el tiempo porque tú lo decidiste, gracias, Señor. En mí no va a pasar nada. Voy a llorar, voy a tener angustia, voy a tener un poco de dolor, voy a extrañarle cantidad, pero yo voy a seguir. Y mis hijos van a seguir. Y la iglesia va a seguir. Porque yo ya no tengo miedo. ¿Y qué tal si el Señor me dice, y te quito la vida? Le dije, bueno, papá, si tú me quitas la vida, me va a doler porque mis hijos se van a quedar sin mamá. Pero ¿qué pasa si es que en mi lugar tú les llenas de amor? Entonces llévame, si tú quieres llevarme, llévame. No tengo miedo a irme hoy. Si el Señor me quiere llevar, listo, Señor, me iré. Solo le digo que mi marido no se case enseguida porque no le van a jalar las patas.
ya no tengo temor. Y luego el Señor me dice, ¿y si te quito la casa? Dije, ay, Señor. Bueno, la casa es tuya, papá. ¿Y si te quito la iglesia? Ay, Señor. La iglesia es tuya, Señor. Y cuando me di cuenta que todo lo demás estaba ya dicho, y de verdad no hay temor en mi corazón, ni la iglesia, ni mi casa, ni mi marido, ni mis hijos van a ser pretexto del enemigo para meterme en ese imperio de las tinieblas. Y si tengo miedo de fracasar, porque tal vez tengas miedo de fracasar. Bueno, yo ya tengo 40 y piquito. Pero ¿qué tal si eres un jovencito, una jovencita que está empezando su vida y tienes temor de fracasar? Piensa y dile, Señor, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Y diles, listo, mientras tú estés conmigo y no me falta nada, bendito Señor, yo confiaré en ti. Te aseguro que tu futuro se dispara. Porque ya no vas a estudiar con temor. Ya no vas a trabajar con temor. Ya no vas a vivir con temor. Vas a vivir lleno de esperanza de que el Señor y Padre tuyo tiene el control. Si sueltas el temor a tener el control del Señor entra en funcionamiento. Sí le cantamos, ¿no? No me falta nada si te tengo a ti. Tú tienes el control, le decimos al Señor. Entonces hay que soltar el temor para que el control del Señor sea evidente en tu vida. Y cuando dejes el temor a fracasar, tú vas a tener éxito. Y cuando dejes el temor a quedarte sin dinero, tú vas a ser prosperado. Mucha gente no diezma, no ofrenda por temor a que no le alcance. Y los que diezmamos y ofrendamos sabemos que aunque no alcance, yo le pongo porque suelto el control de mis finanzas en las manos del que prospera, sí o no, los que lo hacen, sí o no, que no falta. Sí o no, que usted no sabe de dónde, pero alcanza. Y hasta sobra. Ahora tampoco quiero que usted venga a diezmar por interés. Usted hágalo por amor. Hay una bruja que dejó la brujería, la hechicería y se volvió a Cristo. Y ella dice que cuando ella es una persona de bastantes años de edad, que cuando ella llegó al lugar donde vive, no habían muchos cristianos. Entonces era un lugar muy apto para que ella haga sus brujerías y hechicerías y cobraba mucho por sus trabajos de brujería. Y entraron a ese lugar ella y otros brujos a poseer ese lugar y a maldecir, y entonces empezó la gente a pasarle cosas malas y la propaganda de ellos, nosotros te libramos de ese mal. Ellos metieron el mal y ellos daban la propaganda de ser capaces de librarles del mal. Entonces el negocio de los brujos de estos y de ella empezó a ser próspero. Y se dieron cuenta que no podían tocar a un grupo de personas, que mandaban maldiciones y no les llegaba. Y no eran cristianos. O bueno, capaz que alguno de ellos sí, pero evidentemente la mayoría no. Y empezaron a analizar por qué no les llegaba a esas personas sus trabajos de brujería y hechicería. Y se dieron cuenta que eran gente que tenía amor al prójimo. El amor al prójimo es la mayor protección que tú tienes en contra de las obras de las tinieblas. Por eso el enemigo trata de que tú tengas resentimientos. Por eso el enemigo trata de que tú odies. Por eso el enemigo trata de que tú no soportes a la gente. Por eso el enemigo trata de que tú maldigas. Mis amados, especialmente mis amados extranjeros, cuando estén en una tierra o cuando tú estés de extranjero en una tierra, bendice la tierra en la que estás. Porque cuando tú tienes amor por la tierra que te acogió y por aquellos seres humanos que no son igual a ti ni tienen tus costumbres, pero tú los empiezas a amar y a bendecir, entonces tú te vuelves intocable en esa tierra.
Tú, mi amado, que naciste en tu tierra, bendícela. Bendice la tierra en la que estás, bendice el trabajo en el que estás. No maldigas en donde estás. Ama lo que tienes a tu alrededor. Porque cuando tú eres una persona que manifiesta el amor de Dios, te vuelves intocable. Porque los brujos, los hechiceros, los encantamientos, los agoreros, las palabras de maldición que te digan, a ti no te van a llegar, porque esta bruja lo dijo y porque el Señor lo dice y porque ella cuando se volvió a Cristo se dio cuenta que cuando hay el amor de Cristo en los seres humanos, no se puede tocar. Si esas personas sin tener a Cristo en sus vidas, por el amor que tenían a su prójimo, se volvieron intocables, cuánto más ustedes y yo, que tenemos el amor de Dios, amando a nuestro prójimo, renunciando a todo temor, nos volvemos intocables. Y de verdad que yo lo he visto, les voy a contar. En este tiempo, muchos se han levantado a hablar mal de nosotros. Y al inicio, ¡ay, qué iras! ¿Será que nos llega? Pero si son profetas los que se levantan a maldecirnos, ¿será que Dios les oye? Ay, Señor, ¿y ahora qué hacemos con mi esposo? Oremos. Empezamos a orar y al principio sí orábamos para que les caigan, que se les regrese. Toda palabra dicha contra nosotros se regrese de donde vino y que les reviente. Perdón, estoy confesando mi pecado. Pero luego dijimos, no, Señor. Nos empezamos a dar en cuenta algo maravilloso. Cada vez que hablaban mal de nosotros, algo bueno venía para esta iglesia. ¿Qué les parece? Amén, gloria al Padre. Se levantaron ahí a ponernos zancadilla. Y bueno, contra mí no es tanto, era contra mi esposo. Pero es como si fuera contra mí, o sea, más que si fuera contra mí. Empezaron a ponernos ahí palabras inadecuadas, palabras de maldición, ¿qué nos va a pasar esto? ¿Qué nos va a pasar el otro? Y con acciones de maldad, o sea, oye, ¿qué les puedo decir? Acciones de maldad, no solo palabras, acciones de maldad en contra de nuestro amado pastor y mi maridito hermoso. Y tenía ganas de matar a alguien y sí sabía quién. Pero resulta que en ese momento, ¡pah!, alguien salió con una bendición maravillosa para esta iglesia. Pero wow, ¿coincidencia? No. Y entonces se aplaca el corazón y empezamos a ver. Y después dije, oye, capaz que esto que nos digan malas cosas nos beneficia. Hagamos la prueba. Papá, hazme ver. ¡Pah!, salió otra cosa por ahí y otra bendición vino para esta iglesia. No quiero decir las bendiciones para que no se enteren y se queden con las ganas. No ustedes, sino los que nos hablan mal. Porque también se dan el trabajo de oír estas prédicas. Y mi esposo dijo uno de esos días, pues si nos maldicen, yo los bendigo. Si nos persiguen, yo oro por ellos. Y si quieren hacernos daño, pues que el Señor tenga misericordia. Porque hay una realidad y no nos hacemos los, ay, somos santos, sino que tenemos que tomar la decisión de obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Él nos ha dicho que los bendigamos, pues los bendecimos. Y cuando nos despertamos a esta realidad, siguen siendo iglesia de Dios. Siguen siendo la iglesia de Cristo. Yo no quiero levantarme en contra de una iglesia de Cristo. Tal vez equivocada, confundida, molesta, dolida, sufrida, no tengo idea qué le está pasando. Pero aun cuando esa situación esté, sigue siendo la iglesia de Cristo. Alguien nos dijo, levanten una demanda por difamación. ¡Qué tentación! ¡Qué tentación! Porque nos teníamos todo para poder hacerlo. ¡Tentación! Pero ahí vino el hecho de que no nos corresponde a nosotros hacer eso. Señor, ni siquiera tuya es la venganza, tuya es la misericordia. Si la gracia de Dios es tan grande y les alcanza para estas personas, también alcanza para mí. Y negar la gracia que el Señor tiene que derramarles es negar la gracia que me tiene que derramar a mí. Así es que ya no tengo temor de que hablen mal de nosotros.
Y también uno se disfraza, ¿no?, de piedad. Es que no me importa que hablen mal de mí, que no hablen mal de la iglesia de Cristo. Eso me duele. No, no. Ni me duela lo uno, ni me duela lo otro. Porque el Señor les fortalecerá a ustedes. Y si algún día a sus oídos llegan las cosas feas que dicen de sus pastores, ustedes tendrán que decidir si creer o no creer. Así como a ustedes nadie les trajo acá amarrados del cuello y les dijo, obligados vienen. Nadie les dijo eso. Ustedes son del Señor y Él cuida de ustedes. Y lo seguirá haciendo, siempre lo seguirá haciendo. Entonces, ¿qué temor tengo yo al respecto? Ninguno. Y que sigan hablando, si de Cristo hablaron. Nos dijo el Señor, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os insulten, os difamen, diciendo mentiras de ustedes, entonces siéntanse gozosos, porque ahí es donde el Señor se glorificará en sus vidas. Así es que, gracias, Señor. Cuando usted oiga algo malo de mi esposo o de mí, ¿quiere que le diga qué tiene que hacer? Se levanta los puños así. No, mentira. No se ponga a escuchar nada más. Solo dése la vuelta y diga, Señor, en tus manos está. No nos defienda. Tranquilos. ¿Qué defensor tenemos? Tremendo abogado que tenemos. Y no me refiero a ninguno de la congregación, cuidado. Me refiero a mi Señor Jesucristo. Tremendo abogado tenemos. Tranquilos, no necesitamos siquiera que usted nos defienda. Solo abra sus ojos. Cuando usted oiga algo malo de usted o de nosotros o alguien a usted le difame, usted acuérdese que algo bueno viene para usted. Porque cuando el Señor Jesucristo fue insultado, golpeado, puesto la corona de espinas, le dijeron que por Belcebú echaba fuera demonios, lo querían despeñar. Cuando al Señor Jesús le pasó todas esas cosas, cuando le tenía frente a Pilato, cuando le tenía frente a frente al sumo sacerdote que le acusaban, que le injuriaban, hasta testigos falsos le pusieron, ¿él qué hizo? Calladito. Así que cuando alguien te ofenda, cuando alguien te insulte, cuando alguien te difame, acuérdate, calladito te ves más bonito. Y prepárate para recibir la bendición que viene detrás de eso. Prepárate para ser bienaventurado. Porque cuando nos insultaron y nos ofendieron, nos dieron noticias buenísimas de la iglesia. ¿Y qué nos venía entonces sino gozo? ¡Qué genial! Dios es bueno. El día de ayer tuvimos nuestra segunda tanda de alimentar a los hermanos que no conocen todavía de Cristo, que ya les dieron palabra el día de ayer. Ayer el Señor nos bendijo con 106 almuercitos. Y nos quedaron pequeños, ¿verdad, hermanos, los que estuvieron con nosotros? Yo les bendigo en el nombre de Jesús a todos los que aportaron. Porque uno por ahí dio $1, otro por ahí dio $2, otro dio 5, y así fueron sumándose. Y que nos prestaron por ahí una hornillita para que sean 2 las hornillas. Y la hermana que siempre está con nosotros en la cocina, maestra como siempre, cocinando. Mi cocina quedó, ¿para qué les cuento? Llena de cosas y de limpiar la tarde entera hasta la noche. Pero con gozo, con mucho gozo. Porque ustedes y nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Miren, nos dicen por un lado un montón de cosas, pero por otro el Señor nos bendice para bendecir. Vamos a volver a hacerlo. Y espero que cada vez sea más seguido. Y usted se puede sumar a este ejército de valientes que están dando de comer a otros. Nuestra camiseta en la parte de atrás dice, hagámoslo por ellos, hagámoslo por Jesús. Inspirado Pablito con esa frase, basado en la palabra del Señor. Mis amados, el miedo te hace tomar decisiones peligrosas. El miedo a quedarte soltero para toda la vida te hace casar con el primero que se cruzó y ese tal vez no era.
El miedo a sentirte solo te hace rendirte a quien de pronto te maltrata y te humilla. El miedo a criar mal a nuestros hijos nos hace criarles basados en miedo. El miedo a quedarnos sin dinero te puede llevar a robar, a estafar, a hacer cosas indebidas. El miedo a que vas a fracasar te lleva de pronto a estudiar lo que tú no debes ni quieres estudiar, lo que no es tu diseño. El miedo es un mal consejero y ese consejero no te lo dio Dios. Tienes que aferrarte a la libertad que Cristo te dio como hijo. Para poder continuar en la vida cristiana hoy, debes dejar el miedo. Hay cosas grandes que el Señor tiene para adelante, no solamente como iglesia, sino como persona. Tú tienes un camino que recorrer, un propósito que cumplir. No te olvides de que el Señor te dio fe, esperanza y amor. Ante estas cosas no hay ley. No te olvides que el Señor te manda a amar a Dios y amar al prójimo. Si hoy tienes que pedir perdón a alguien de los que están aquí, vas a tener que pedir perdón. Si tienes que reconciliarte, reconcíliate. Pero como iglesia no nos podemos dar el lujo de estar enemistados ni resentidos. Una de las más grandes fallas de la iglesia cristiana es el pelearse los unos contra los otros. Y hay cantidad de pastores que se levantan y utilizan el púlpito para denunciar a otros en lugar de predicar de Cristo. Y hay cantidad de hermanos que juzgan al uno al otro porque se sienten más santos que el otro. Y esa es una falla porque nos mandó el Señor no a juzgarnos, sino a amarnos. ¿Cómo conocerán el mundo que no conoce a Cristo? Que usted y yo somos discípulos de Cristo, sino porque nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Así que si usted no ama a los hermanos que están aquí en la iglesia, no me venga a decir que ama a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así que estamos llamados, mis amados, a amarnos los unos a los otros. Si usted no ama, usted tiene miedo. Y si usted tiene miedo, no es apto para la guerra que el Señor le ha puesto. Si le ofendieron, si le dañaron, perdone. Si usted ofendió, si usted dañó, pida perdón y ame. Porque entonces nos volvemos intocables.